Dios le bendiga en este hermoso tiempo donde vamos a estar iniciando con el segmento Textos difíciles de la Biblia. Y estamos contentos y agradecidos con el Señor por esta oportunidad que nos da. Así que allí donde estás, quiero invitarte a que me acompañes a orar. Bendito Dios y Padre Celestial. Señor, en esta hora quiero darte gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder compartir tu palabra. Te pido por cada vida, Señor, por cada persona, Dios mío, donde va a llegar este mensaje, que sea ministrado, que sea edificado, que tu presencia, Padre, nos llene, nos inunde, nos arrope, que sea el conocimiento de tu palabra, Señor, reposando sobre cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga muy ricamente. Recuerden que pueden dejar, ¿verdad?, en los comentarios, ya sea una aportación con respecto a la palabra que estamos dando o una pregunta. Pueden dejar, ¿verdad?, en los comentarios. Así que pues, para empezar, quiero aconsejarles a que, y es algo muy importante, que todo cristiano estudioso de la Biblia debe saber, a no ir más allá de lo que está escrito. En 1 Corintios 4:6, Pablo, escribiéndole a los cristianos en Corinto, les dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Al interpretar la Biblia debemos tener este principio en mente. Tenemos la responsabilidad de no ir más allá de lo que el texto nos dice. Y para que podamos hacer esto, necesitaremos analizar bien el texto. De otra manera terminaremos equivocándonos, interpretando el texto mal, incorrectamente. Los textos difíciles de entender deben ser analizados de una manera correcta para no darle una interpretación incorrecta. Muchos grupos religiosos han ido más allá de lo escrito al darle una interpretación al texto que no está en armonía con el contexto de la Biblia. Por lo tanto, tratemos lo mejor posible de no ir más allá de lo que está escrito en el texto, dándole una interpretación que el texto no provee. Es muy importante prestar atención al contexto. Todos los cristianos deben prestar mucha atención al contexto de los pasajes que está examinando. El no considerar el contexto lo llevará a interpretar la Biblia de una manera incorrecta y que le puede traer serias consecuencias. Hoy en la actualidad muchos grupos religiosos sacan textos fuera de contexto para justificar las doctrinas erróneas que ellos creen. Por ejemplo, en cuanto a la enseñanza del bautismo, muchos sacan fuera de contexto 1 Corintios 1:14, donde el apóstol Pablo escribió: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Cristo y a Gallo. Basado en este texto, muchos llegan a la conclusión de que Pablo estaba enseñando que el bautismo no era esencial para la salvación. El texto bajo consideración no está enseñando esto en lo absoluto. El estudiante de la Biblia debe considerar el contexto remoto, el contexto inmediato y el contexto general de la Biblia. Le explico. El contexto remoto serían los pasajes antes del texto bajo consideración. El contexto inmediato serían los pasajes después del texto que se está considerando. Y el contexto general es lo que la Biblia en su totalidad enseña sobre el tema que se está considerando. En este caso de 1 Corintios 1:14, el contexto muestra la verdadera razón del por qué Pablo dijo que daba gracias a Dios de que a ninguno de ellos había bautizado. El contexto remoto muestra que los que estaban en Corinto estaban viajando en pos de la división y habían llegado hasta el punto de decir que unos pertenecían a Pablo, otros a Cefas y otros a Cristo. El apóstol Pablo
les dice que da gracias a Dios de que a ninguno de ellos había bautizado, ya que si lo hubiera hecho, tales personas estarían también argumentando que pertenecían a Pablo. ¿Se da cuenta? El apóstol no está diciendo que el bautismo no es esencial. Es importante que nosotros mantengamos estos pasajes dentro de su contexto. 1 Corintios 1, 10 al 17. Si Pablo estuviera diciendo que el bautismo no es esencial, entonces él estaría en conflicto con la palabra de Dios, la cual enseña claramente que el bautismo sí es importante. En Marcos 16, 16, te puede anotar allí, en Hechos 2:38, el capítulo 22 de Hechos, el versículo 16, Primera de Pedro 3:21. Es más, según el contexto, Pablo ya había bautizado a algunos. En cierta ocasión, un predicador preparó un tema titulado En las manos del Dios vivo. Dicho predicador utilizó Hebreos 10:31 como su texto base. Los puntos principales de su sermón fueron: en las manos del Dios vivo tenemos esperanza, en las manos del Dios vivo tenemos amor, en las manos del Dios vivo tenemos gozo y protección. La pregunta que debemos hacernos es: ¿habla Hebreos 10:31 de esperanza, de amor, de gozo y protección en las manos del Dios vivo? La respuesta es simple: no. El texto dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En el contexto de este pasaje vemos cómo el escritor a los hebreos les habla fuerte a estos cristianos que estaban abandonando el cristianismo para ir en pos del judaísmo. El autor también les estaba advirtiendo en cuanto al peligro y lo terrible, o sea, las consecuencias de tener por inmunda la sangre de Cristo. Este pasaje no está hablando de cosas positivas, sino más bien de advertencias y peligros. El ignorar el contexto de los pasajes que utilizamos nos lleva a interpretar de una manera incorrecta la palabra de Dios. Qué terrible es esto. Otro texto que ha sido tomado fuera de contexto es Apocalipsis 3:20. Este pasaje ha sido utilizado por muchos predicadores para exhortar al no cristiano a obedecer el evangelio de Cristo. Tales predicadores no han examinado cuidadosamente este pasaje como para darse cuenta de que el texto conlleva palabras que Cristo le dijo a una iglesia en particular. Este mensaje fue dicho a la iglesia de la Odisea y no al no cristiano. Dicha iglesia ya estaba en Cristo, es decir, ya había obedecido al evangelio. Dentro de su contexto bíblico, este pasaje es una exhortación y llamado al arrepentimiento, ya que esta iglesia se había apartado de la fe, optando por una actitud que desagrada a Jesús. Por lo tanto, este pasaje no puede ser utilizado para aplicarlo a personas no convertidas, sino más bien solamente a cristianos que se han apartado. En la Biblia existen otras maneras de invitar al no cristiano a obedecer el evangelio de Cristo, pero no sacando textos fuera de contexto. Seamos honestos con las escrituras y aprendamos a manejar con precisión la palabra de verdad. Todos tenemos la capacidad de estudiar la Biblia correctamente. Les animo a que siempre lo hagamos. Pídale la ayuda al Espíritu Santo cada vez que usted va a leer la Biblia, cada vez que usted va a estudiar la palabra de Dios. Es importante que las palabras sean mantenidas dentro de su contexto. Por ejemplo, la palabra paraíso no todo el tiempo hace referencia al mismo lugar. Esta palabra aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, en Lucas 23:43, en segunda de Corintios 12:4 y en Apocalipsis 2:7. Las dos interpretaciones de esta palabra son: número 1, referencia al seno de Abraham, el Hades, que fue donde Cristo y el ladrón en la cruz fueron después de su muerte. Y 2, referencia al cielo mismo. El estudiante de la Biblia debe considerar el
con mucho cuidado el contexto donde estas palabras aparecen, ya que de otra manera interpretaciones incorrectas se le darán al texto. Por ejemplo, si decimos que la palabra paraíso de Lucas 23:43 es referencia al cielo, entonces usted y yo estaremos en conflicto con lo que Dios enseña por medio de su palabra. Jesús y el ladrón en la cruz no fueron directamente al cielo después de su muerte. Una exégesis cuidadosa del texto y contexto nos ayudará a entender que Lucas 23:43 no está haciendo referencia al cielo, sino al seno de Abraham. Otro ejemplo adicional de la importancia del contexto es con relación al uso de la palabra vino. Algunos argumentan que esta palabra siempre denota vino fermentado o bebida alcohólica. El estudiante de la Biblia debe examinar el contexto de la Biblia para interpretar la palabra vino de una manera correcta. El pasaje de Juan 2 del 1 al 10 muestra a Jesús convirtiendo agua en jugo de uva. Aunque algunos han argumentado que este fue vino embriagante, el texto simplemente no apoya dicha interpretación. En Efesios 5:18 se utiliza la frase "no seas lleno de vino". La palabra vino en este contexto está haciendo referencia a una bebida alcohólica. Así que, como podemos observar, el contexto determinará si es referencia al jugo de uva o a una bebida alcohólica. En el caso de Juan 2 del 1 al 10, debemos recordar que Jesús no es un cantinero como para proveer varios galones de bebida embriagante. Un análisis cuidadoso del contexto nos mantendrá alejados de una interpretación incorrecta. Y les invito a considerar el siguiente tema que vamos a estar teniendo, la importancia del contexto. Y eso lo vamos a dar en el siguiente segmento de textos difíciles en la Biblia. Dios te bendiga.